Hace algunos domingos atrás comenzamos a compartir acerca de volver a esa santidad que el Señor espera. ¿Y por qué esa urgencia? ¿Por qué esa necesidad? Porque si hay algo, hermanos, que hoy en día está golpeando a la iglesia, es la falta de santidad. Si usted se da cuenta, hay muchas personas viviendo un evangelio cómodo, así bien acomodado a lo que creen, a lo que piensan. Hay gente que cree que por estar haciendo cosas buenas tiene derecho al cielo. De hecho, ayer que estábamos en la reunión de matrimonios, estábamos por ahí conversando que de repente nosotros pensamos, y hay mucha gente que uno admira, que hace cosas buenas, y decimos, esta gente es un santo, se va a ir al cielo. Pero la Biblia claramente dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Debemos de buscar al Señor, debemos de reconocer al Señor en nuestro corazón para poder tener acceso a esa salvación. Hoy en día hay muchas sectas, voy a decirlo así porque no voy a decir iglesias, que están presentando un evangelio falso completamente. Mire, usted va a decir esta oración y usted va a ser salvo, y eso no es cierto. Si bien es cierto, creemos para ser salvos, pero también deben haber cambios en nuestra vida, y eso es lo difícil. Por eso es que muchas veces el evangelio es golpeado, porque la gente dice, dice que es cristiano, y hay muchos que ni tan siquiera convertidos son. Por eso es que usted y yo tenemos la responsabilidad, por medio de la palabra, oiga bien, de hacer en nuestra vida la voluntad del Señor. Y entonces estamos buscando esa santidad a la que el Señor nos está llamando. Vamos a ir, hermanos, a Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahí al final, casi llegando al final, ¿verdad? Está Tesalonicenses. Seguidito de Efesios, Gálatas, por ahí está. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gracias, Padre, por tu palabra que recibimos esta mañana. Que esa palabra pueda tener, Señor, poder para llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Háblanos, Padre, que sean tus palabras y no las mías, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestra búsqueda, porque me imagino que debe ser la búsqueda de todo aquel que ha nacido de nuevo, vamos a encontrarnos, hermanos, con situaciones que tenemos que vencer, que tenemos que solventar. Pero hay una, sobre todo, a la cual tenemos que poner toda nuestra disposición, toda nuestra intención. Acuérdese que el evangelio es intencional.
Cuando usted viene y recibe al Señor y el Señor llena esa necesidad en su vida, usted tiene que volverse intencional con el Señor. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero nosotros tenemos que dejar que Él obre en nuestra vida. Y cuando nosotros dejamos que Él obre en nuestra vida, entonces somos movidos a hacer la voluntad de Dios. La Escritura claramente dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, hermanos, estamos, como lo decía hace 2 domingos, en una relación con Dios, no en un proceso. A veces la gente dice, bueno, es que el proceso sí, y tratan de hacerlo ver como algo que tiene que irse cumpliendo por etapas, y así es. Pero más que un proceso, es una relación con el Señor. Ese versículo que tenemos ahí en nuestro boletín, que ha estado durante todo el año, Romanos capítulo 6, verso 22, ya deberíamos saberlo. Quizás voy a pasar a alguien a que me lo diga de memoria ahorita. Vamos a ver, de este lado, hermana. Mas ahora dice que hemos sido libertados del pecado. ¿Somos qué? Hechos siervos de Dios. Tenemos como fruto y como fin la vida eterna. Miren, hermanos, muchas veces quizás es un tanto preocupante cuando no vemos, porque acuérdese que la salvación se evidencia con hechos, más que con palabras. Pero cuando de repente no vemos, yo creo que es una de las cargas y de las preocupaciones que todos aquellos predicadores y hombres de Dios tienen en su corazón. Porque créanme que no es fácil tener esa carga en ver muchas veces la indiferencia, la falta de interés. Y estoy hablando de manera general, y aquí no nos escapamos tampoco. Pero a veces la falta de interés, yo les decía ayer a los hermanos en el ayuno, que a veces es como un tanto triste el hecho de que nunca tenemos tiempo para el Señor. Queremos pasar, supuestamente, una eternidad con el Señor. Pero es curioso que no tenemos tiempo para el Señor. 2, 3 horas al mes, porque es un ayuno al mes. Pero no tenemos tiempo. Pero sí tenemos un día para pasear, una tarde para disfrutar con los amigos, y a veces, hermano, yo les decía ayer, porque los amo, se los digo, qué triste que no tengamos un par de horas para el Señor, para ese Señor que decimos que amamos. Pero creemos nosotros que vamos a la eternidad, ¿verdad? Con el Señor. Hermanos, el cristiano debe estar consciente de cuál es su condición. Usted y yo tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra condición ante el Señor. Yo les decía en el culto anterior, miren, en la mañana estaba leyendo las notas del mensaje y me sentí mal. Me sentí mal y dije, ¿cómo es que una persona como yo, pecadora, mala, tiene el privilegio de compartir esto? ¿Y quién soy yo al final? Decía. Y créame que me sentí mal. Y tuve un momento de oración con el Señor. Después me sentía contento porque, hermanos, cuando la palabra del Señor nos hace ver nuestra condición, nuestra necesidad del Señor, eso es bueno. Porque entonces hay una obra que en nuestra vida se está haciendo. Pero cuando nosotros somos indiferentes y nos da lo mismo, cuando no tenemos ese deseo, yo les decía, a veces, hermanos, hay gente que se acostumbró a ir a la iglesia el domingo, se acostumbró, oiga bien, es domingo y hay que ir a la iglesia, y si surgió otra cosa, pues cuando para nosotros
el tiempo de Dios debería ser lo primero. Es más, deberíamos desear que ese momento llegue. Pero a veces, hermanos, nuestra vida está direccionada de otra forma, a la indiferencia. Así que bueno, para la iglesia ponemos restricciones, para otras cosas no. Y si estamos, hermanos, con la intención, por eso dije al inicio, el evangelio es intencional. Si usted está con la intención de honrar al Señor, debe hacerlo. No quedarse con la intención, ¿verdad? Porque como decía aquel anuncio que salió hace muchos años, cuando pedían aquellas donaciones para los niños, decía: tu donación cuenta, tu intención no, ¿verdad? Lo mismo en el evangelio. Su intención es la que va a mostrar realmente cuál es su condición ante el Señor. Y nosotros, hermanos, es importante que tengamos nuestro tiempo de oración. Fíjese que no solo el personal, el congregacional también. Hoy en día las oraciones se han vuelto así como bien express, porque no tenemos tiempo. Las oraciones se han vuelto como bien rutinarias, casi repetimos lo mismo, nunca hay una expresión ante el Señor, y mucho menos una evaluación. Acuérdese que cuando usted está orando, también se está expresando y descubriéndose ante el Señor. ¿Hay algo que puede ocultársele al Señor? ¿Cree usted que hay algo que puede ocultársele al Señor? Ayer estábamos compartiendo en el Ministerio de Matrimonios por la noche, cuando en el matrimonio los esposos se vuelven cómplices del pecado. Y pusimos el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Conocen la historia de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5, la pueden leer detenidamente. Dice que Ananías vendió una propiedad, fue donde Pedro y le dijo: aquí traigo el dinero, la vendí en esto. Y Pedro le dijo: mira, ¿y por qué lo hiciste? Cuando usted lee todo el contexto y el capítulo anterior, usted se va a dar cuenta que había un hombre, Bernabé, que había hecho lo mismo, pero él estaba acostumbrado a hacer cosas buenas, y la gente tenía un concepto muy bueno de él. Posiblemente Ananías y Zafira, ese matrimonio, vieron, ¿verdad? Y posiblemente sintieron envidia. Acuérdese que uno de los pecados más tremendos que hay y al que el ser humano puede dejarse envolver es la vanagloria de la vida. Ah, don fulano, el hermano tal o la hermana que... No. Y la gente de repente se le puede olvidar que la gloria tiene que ser para el Señor. Pues ellos posiblemente querían eso. Yo les compartí en cierta ocasión a ustedes que el pecado más tremendo de ellos fue aparentar lo que no eran. Porque Pedro le dijo: si la propiedad era tuya, la podías haber vendido y dar una parte, traer lo que tú quisieras, pero no, dijiste que era toda. Le has mentido al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en ese momento, hermanos? ¿Ah? Cayó fulminado. No hubo tales de que, ay, me siento mal, nada, de un solo. Y al ratito llega su esposa, ¿verdad?, a decir exactamente lo mismo. O sea, ellos se habían puesto de acuerdo en la casa, seguramente. Mira, la vamos a vender, nos dieron tanto, ¿verdad? Sí, pero digamos que nos dieron tanto, sí. Ahí, los dos, de acuerdo en el pecado. Mucha gente vive hoy así en día. Y yo les decía anoche a los matrimonios, miren, uno siempre se anda poniendo de acuerdo, para cosas buenas o para cosas malas, ¿verdad? Pero siempre se pone de acuerdo. Entonces, en la casa, ambos consintieron. Yo les decía, muchas familias hoy en día están consintiendo el pecado en sus casas, entre esposos, ¿verdad? Algunos dicen, es que se lo voy a dejar pasar, consintiendo el pecado. Entre los hijos. La vez pasada hubo una señora que me decía a mí,
el hijo tenía problemas con el alcohol. Y me decía, no, es que yo mejor prefiero que mi hijo tome en la casa, me decía. Y usted le va a comprar la cervecita, hermana, le decía yo. Consentimos el pecado. O consentimos otras situaciones, ¿verdad? Usted recuerda cuando el Señor en cierta ocasión le dijo al pueblo, miren, van a ir a destruir a esa nación. No vayan a tocar nada. Nada. Y hubo por ahí uno que se trajo algo y lo fue a esconder a su tienda. Ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Ya conocen la historia. Y el Señor empezó a castigar al pueblo y luego les reveló y les dijo, es que yo les dije que no hicieran esto. Y alguien se trajo algo que no tenía que hacer. Y empiezan a averiguar y resulta que ahí aparece el fulano que se había traído las túnicas, las cosas de oro. Muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué? Pero es por eso. Porque hemos dejado de lado lo que el Señor espera que hagamos y estamos consintiendo el pecado. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a tener ese tiempo de oración, también aprendemos a tener ese tiempo de discernimiento. Aquel que crea que no peca, dice la Escritura, hace mentiroso a Dios. Porque nosotros en alguna medida todavía seguimos pecando. No somos perfectos. Nos enojamos. Vemos algo que no teníamos que ver. Escuchamos algo que no teníamos que escuchar. Sentimos algo que no teníamos que sentir. Dejamos de hacer algo que teníamos que haber hecho. Porque a nosotros por los dos lados, ¿verdad? Dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Así que estamos así como que tenemos que actuar lo más justamente. Entonces, ese tiempo, hermanos, de oración nos permite pedirle al Señor que obre. Por eso es que debe convertirse en nosotros esa oración en adoración. Pero también debemos mostrar nuestra actitud para con la oración. Y por eso decía yo el día de ayer, si de veras nosotros, yo sé que algunos hermanos trabajan, yo sé que algunos no podían venir por situaciones especiales, pero muchos pudieron haber venido. ¿Qué tanto nosotros realmente le hemos dado el lugar al Señor que le corresponde? ¿Qué tanto nosotros de veras tenemos la intención de tener una vida que sea agradable al Señor? En esa búsqueda de la santidad. Debemos también, hermanos, tener tiempo para meditación de la palabra de Dios. Ahí uno busca el mensaje personal que tiene la Escritura. Ahí uno busca la revelación de la voluntad del Señor. Pero es otra cosa a la que ya no hay tiempo ahora. El leer y meditar en la palabra del Señor. Mire, hemos llegado a cosas tan tremendas que de repente usted está en el culto, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta de que hay quienes ni el versículo del domingo anterior recuerdan. Pasaron de noche, ¿verdad? O estaba su cuerpo aquí, su mente no. ¿Y en qué lo justificamos? Ay, hermano, es que yo viera qué cabezón soy, viera qué topado soy. Sí, pero solo para la Biblia. Porque hay otras cosas que no se nos olvidan. Hay cosas de repente que nos impactan y que las vemos como situaciones de un accidente o algo que se dio. Yo ponía este ejemplo en el culto anterior. Pasando íbamos, pero nos dimos cuenta que el que estaba tirado tenía camisa roja, que el carro era blanco, que tenía placas particulares 226, 500. Eso no se nos olvida. Y llegamos a donde íbamos y les contamos. Viera que había un accidente. Un carro blanco, un señor de camisa roja, placas particulares 236,000. Hasta eso, ¿eh? Y pasó la semana y venimos acá y nos encontramos. Bien, hermano, que el lunes hubo un accidente. Pero el versículo. No hay justificación. Porque hay cosas que son importantes que usted no olvida. Y ese es el lugar que debería ocupar también la palabra del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Desead como niños, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Bueno, ahorita no hay bebés en el culto pero en el anterior estaba nuestra hermana Diana con Santiaguito, y yo le decía, ¿cuántas veces le das de comer al niño? Cada vez que siente que hay una necesidad. ¿Y cómo se expresan los niños? Chiquititos, llorando, ¿verdad? Usted que ha sido madre, incluso los papás también, hasta los papás a veces le atinamos, pero usted que ha sido madre sabe que el niño, cuando llora, el bebé, es porque le duele algo o porque tiene hambre. No va a llorar de tristeza, ¿verdad? No va a estar llorando por la realidad nacional. No va a estar llorando por las catástrofes que hay en el mundo. Un niño de 3 meses, 4 meses va, ¿y por qué lloras, hijito? Mira, ya todo va a estar bien. No. Llora porque tiene hambre o le duele algo. Generalmente porque tiene hambre. ¿Y qué hace la mamá? Madres les dan de comer y no les ponen horario. Al principio, cada vez que el niño tiene necesidad. Eso del horario uno lo educa más adelante, pero usted no le va a decir al tiernito, ¿verdad? No, todavía no es hora. Así deberíamos ser nosotros con la palabra del Señor. Porque usted no deja de comer, ¿verdad? Algunos, si dejamos de comer un tiempo, nos desajustamos todos. Ahí andamos todos temblorosos. ¿Y qué ha pasado? Es que no he comido. Y ya uno siente que cae. Hay muchos espiritualmente así. Desde pequeño yo aprendí que la Biblia es el alimento espiritual. Pero para muchos eso se quedó como una frase nada más. Desead como niño, dice el apóstol Pedro. O sea, en usted, en mí, debe haber un deseo de la palabra del Señor. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Si no hay un deseo de la palabra del Señor, tampoco hay un cambio, tampoco hay un impacto. Acuérdese que la palabra tiene poder. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dicho. Y la única manera en que nosotros podemos también conocer la voluntad de Dios, recibir ese impacto, es a través de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, dice el salmista. Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. O sea, no podemos, hermanos, tener una indiferencia tan grande con la palabra del Señor. Gracias a Dios que hoy ya no encontramos Biblia. Bueno, quizás como ya no hay bancas, ¿verdad? Pero ya no encontramos Biblias. Pero ¿se acuerdan ustedes? Hace muchos años, como 5 o 6 Biblias permanecían aquí que se olvidaban. Hasta que yo dije: hermanos, les voy a decir con nombre y apellido de quién son. Ya no las dejaron, ¿verdad? Pero hay quienes allá andan el domingo en la mañana: no me han visto la Biblia. ¿Y dónde la habré dejado? No, hermanos, si la Biblia, incluso mi papá decía, hay que saber hasta dónde usted pone la Biblia, porque es un libro sagrado. Mucho menos, no se diga, tener una relación con ella. Debemos, hermanos, tener ese tiempo de meditación en la palabra. ¿Sabe por qué? Mucha gente está haciendo cosas que no son. ¿Sabe usted por qué mucha gente está creyendo cosas que no son? Porque no leen. Porque no leen la palabra del Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que surgen por ahí tantos grupos religiosos haciendo cosas que ni sustento bíblico tienen, y la gente ahí los está siguiendo. Esa fiebre que había salido hace muchos años, que empezó, que el beso santo, que el golpe santo, que la palmada santa, que la caída santa, y allá andaba toda la gente haciéndolo. Mire, yo sí creo que el Espíritu Santo puede manifestarse como Él quiere, pero nos va a dar el discernimiento para saber, para sentir. Acuérdese que el Espíritu que está en nosotros nos permite conocer los espíritus, y uno siente cuando aquello es del Señor. Pero hay gente que está haciendo el gran relajo y dicen: no, hermano, Dios es un Dios de orden.
lastimosamente, hoy en día se han levantado muchos mercaderes de la fe. Pero la Biblia lo dice, ¿verdad? Que en los últimos tiempos habrán muchos hombres amadores de sí mismos que han hecho un negocio de la fe. Yo leía por ahí algo que se siente bien duro, pero es cierto, acerca de esas grandes campañas de sanidad. Hace 2 años atrás, ¿dónde están todos esos que hacían esas noches de milagro? ¿Por qué no van al hospital El Salvador? Decía alguien por ahí. Y es cierto. Muchos estaban haciendo un show. De hecho, por ahí yo vi una iglesia que así se llamaba el culto. El show de la fe. Bien puesto el nombre. ¿Y por qué la gente sigue esas corrientes y esas falsas doctrinas? Porque no lee. Porque no se sienta Señor, háblame por medio de tu palabra. Hermanos, el creyente que busca la santidad debe tener una relación estrecha con la palabra. Y por último también, hermanos, el creyente que busca esa santidad debe estar preparado. Oiga bien, porque estamos en batalla. Estamos en guerra todos los días. Acuérdese que Satanás, el sistema del mundo y la carne, que son nuestros 3 enemigos, no descansan. Usted lucha con deseos que no son apropiados muchas veces, y no estoy hablando solo de situaciones sexuales, porque a veces la gente cree que hablar de la carne es hablar de pecados sexuales. No, usted puede tener el deseo de agarrar algo que no es suyo. ¿Alguna vez ha tenido el deseo de agarrar algo que no es suyo? ¿Ah? ¿Alguna vez ha tenido el deseo de tener algo que no es suyo? Ay, yo quisiera tener ¿Alguna vez ha tenido un mal pensamiento o ha visto algo que no tenía que ver? ¿O escuchado a diario, hermanos? O sea, no diga que no, porque usted no pasa en una burbuja todo el día. Eso es mentira. ¿Alguno de nosotros no se ha molestado por alguna situación que le generaron? Siempre fallamos. Siempre tenemos algún deseo, pensamiento, intención que no es. Esa es parte de nuestra lucha con la carne. La lucha con el medio, con el sistema del mundo. Hermanos, qué tremendo el bombardeo que está haciendo hoy en día el mundo, a través de las películas, a través de las canciones, a través de... Mire, estaba leyendo por ahí una cuestión de esa de las canciones, de la música y de todos esos artistas que han surgido con nombres raros, ¿verdad? Esos que tienen ese famoso reggaetón. No sé cómo es que se llama esa música que suena bastante ahora. ¿Cómo es que se llama? Reggaetón, tontón, no sé cómo. Y con nombres así de los cantantes de Bad Bunny, no sé cómo los nombres, ¿verdad? Balding, no sé cómo. Balbolín, ese es aceite, parece. Pero ese es lo que los jóvenes... ¿Y ya escuchó usted esa música? Esa música es pura basura, pura incitación a lo malo. Y ahí están los hipotes, ¿verdad? Pum, 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 pum. Y hasta así quieren saludar hoy cuando llegan, ¿verdad? ¿Qué tal? Pum, pum. La influencia, las ideas del contexto, las películas, el homosexualismo. No es normal, es que es normal, es que como mire, es que hay no sé cuántos géneros, no. La motivación a la pornografía, la motivación al adulterio, la motivación a la fornicación, aún incluso con aquello que queremos ver como normal. Vamos a dar una clase de sexualidad en los jóvenes y lo que hablan es de los preservativos y las pastillas. ¿Sabe qué les está diciendo? Tengan relaciones. Eso les están diciendo. Los modelos del mundo. Y yo les decía, hay que tener cuidado porque muchas veces podemos ser padres permisivos. Es que al niño le gusta esa música, pum, 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 en su casa. Si usted declara que su casa
es del Señor, tenga cuidado. No, pero es que le gusta esa música. Pero es que los amigos vienen y ahí de vez en cuando se echan sus cigarrillos en su casa, ¿verdad? O que el muchacho se trajo a la muchacha, o que la muchacha, porque hoy no solo son los varones, ¿verdad? O que la muchacha se llevó al muchacho a la casa. Ay, mejor que estén aquí que estén en otro lado. Porque eso es lo que el mundo está vendiendo. Que si tiene otro hogar, mi esposo, pero con solo que no nos falte nada a nosotros. Qué tremendo, hermanos. Ese es lo que está vendiendo el mundo. Tenemos que tener cuidado, porque estamos en una guerra. Y usted tiene que definir cuáles son sus convicciones, y no lo va a poder hacer si usted no es una persona dada a la oración, si usted no es una persona dado a la lectura, si usted no es una persona que le da importancia a congregarse, usted no va a poder. Y estamos en una guerra. El mundo, la carne, Satanás no descansan. Y la Escritura claramente dice: mire que el que quiera estar firme, que no caiga. Hay un predicador, Adrian Rogers, él escribió una frase, esas frases que escriben los predicadores famosos, y él dice: si usted no quiere resbalar, si usted no quiere caer, no ande por lugares resbaladizos. Y acuérdese que eso no significa, entonces el hermano dice, ya no vamos a salir, ya no vamos a hacer. No, acuérdese que nosotros estamos en el mundo, y el Señor Jesús lo dijo. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde está la oración de intercesión, Él claramente dice: no te pido que los quites del mundo, pero apártalos del mal. Ser un verdadero cristiano en este tiempo no es fácil. Oiga bien, no es fácil, pero Dios no está obligando a nadie. Pero usted que tiene conocimiento, pero usted que escucha, oiga bien, y recibe la palabra del Señor, usted adquiere responsabilidad. Yo voy a darle cuentas un día al Señor. Y a veces, hermanos, uno tiene esa carga, tiene ese peso. Cuando uno ve la indiferencia, cuando uno ve la falta de interés, cuando uno ve tantas cosas. Y gracias a Dios que muchas veces el desánimo es superado, fíjense. Porque cualquiera de repente pudiese desanimar. Cualquiera de repente pudiese querer decir, ¿para qué? No. La responsabilidad es suya. Después de conocer la voluntad de Dios, la responsabilidad es suya, es personal. Y es usted quien muestra con sus acciones qué tanto realmente usted le da el primer lugar a Dios en su vida. Y no es tanto porque usted tenga que demostrárselo a la gente, al pastor o a los demás. No, eso no tiene nada que ver. Es porque su naturaleza, es porque es parte de la obra que Dios está haciendo. Y cuando usted lee el Evangelio de Juan capítulo 15, dice: aquel que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Porque la obra del Señor jamás, oiga bien, jamás se detiene. Y no está mal hecha. Aquí no hay renglones torcidos de Dios, disculpe, ¿verdad? Toda obra de la mano de Jehová es perfecta. Cuando usted conoce, tiene responsabilidad. Pero ¿qué es lo que usted más disfruta? Las cosas del mundo. Y no estoy diciendo que siempre me toca hacer esta aclaración. Mire, no es malo que usted salga con su familia. No es malo que usted salga con sus amigos. No es malo que usted vea un programa, una película. No. Lo malo es cuando usted disfruta más eso que las cosas de Dios. Lo malo es cuando usted le da más tiempo a eso que a las cosas de Dios, porque está mostrando qué es lo que realmente hay en su corazón. Y perdónenme la expresión, pero por eso muchas veces vivimos y estamos como estamos. Pero aquí viene la buena noticia, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades y nos habla a tiempo.
La palabra del Señor ahorita no es una palabra que pueda o que se vuelva condenatoria para nosotros. Por el contrario, es de oportunidad. Ahora, ¿se va a volver condenatoria? Claro que sí. Porque cuando usted la conoce y no la hace y no la cumple, eso tiene consecuencias. Y no solo consecuencias acá, lo tremendo es que eternas también. Pero la buena noticia es que esta palabra nos está avisando a tiempo. Dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y qué bueno que el Señor nos habla a tiempo con su palabra. Muchas veces, hermanos, nosotros vamos a darnos cuenta de que posiblemente íbamos por el camino incorrecto. Hay caminos, esto es lo hermoso de la Escritura, como es perfecta, nos habla en todo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, correctos, pero su fin es de muerte. Pero el Señor nos da la oportunidad de poder redireccionar nuestros pasos. Si usted tiene el deseo en su corazón, si usted reflexiona y dice, sí, no he estado haciendo las cosas bien, el Señor obra y el Señor cambia el contexto. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón y de repente dice, no, yo sí quiero que el Señor obre en mi vida, yo le voy a decir algo. La obra que el Señor hace en nuestra vida es lo mejor que puede pasarnos. Si no, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Pero la experiencia que hemos tenido en el Señor nos anima cada día, y que no es fácil, porque a veces la palabra del Señor es bien fuerte y es bien dura. Ahora, como lo dije en el culto anterior, lo decía anoche y lo decía ayer en la mañana, si usted siente que se ofende, es porque hay algo que no está bien. Si usted se molesta con la palabra, es que porque hay algo que no está bien. Pero si usted es animado y decir que bueno que estoy saliendo de eso, es porque Dios está haciendo una obra en su vida. Dios, hermanos, quiere hacer una obra cada día en nuestra vida. Yo no sé si todos los que estamos acá ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero yo no puedo esta mañana dejar de invitarle. Mire que no es fácil, ¿verdad? Yo no le voy a mentir, porque muchos dicen, venga el evangelio y todo va a cambiar. Sí, cierto, todo cambia, porque ya uno los problemas siente que el Señor lo ayuda, ya uno el Señor le da sabiduría, ya uno se siente confortado, es cierto. Pero tampoco es fácil, hay que dejar muchas cosas. Pero cuando uno recibe al Señor, tiene una perspectiva eterna y uno se da cuenta que ya no es esta tierra lo que nos amarra o lo que nos detiene. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más hermoso preparado para la eternidad. Oiga bien, yo trato muchas veces de pensar en el cielo, y más de alguna vez les he compartido que en los momentos más difíciles de mi salud, lo que hacía era pensar en el cielo, y eso me daba paz. Eso me daba paz y me quitaba aquella angustia que sentía que ya me iba a morir. Me ponía a pensar en el cielo y eso quitaba todo. Lo que el Señor tiene preparado para nosotros es mucho mejor. El camino no es fácil. El Señor no ha dicho que va a ser fácil. Lo que Él ha dicho es que va a estar con nosotros. Y yo estaré con vosotros, dice, todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Si tuviéramos entre nosotros alguien que quiera caminar con el Señor esta mañana, que quiera entregarle su vida al Señor, yo le voy a invitar que se ponga en pie y pueda hacerlo. A veces decimos, pero es que está difícil. Mire, nadie vino preparado. Bueno, algunos nacimos en hogares cristianos, pero eso no significa que veníamos mejor preparados. No. Cuando caminamos con el Señor, cuando comenzamos a caminar con el Señor, es una experiencia única para cada uno. Y si alguien quisiera entregarle su vida al Señor esta mañana, puede hacerlo voluntariamente. El Señor se va a encargar de hacer lo demás. Él es el que va a obrar. Él es el que hace la obra en nosotros. Lo que tenemos que tener es el deseo y la disponibilidad de entregar nuestro corazón. Cuando lo hacemos, hermanos, entonces todo cambia. Ahí sí todo cambia. Porque nuestra perspectiva de la vida cambia.
Nuestra perspectiva del mundo cambia. Nuestra perspectiva de lo eterno cambia porque ahora hay esperanza. Si alguien quisiera recibir al Señor esta noche, esta mañana, porque yo les voy a decir, hermanos, nada es casualidad. Todo es un propósito de Dios para nuestra vida. Y si alguien quisiera hacerlo esta mañana, puede ponerse en pie, pasar al frente, vamos a orar por él y lo demás lo va a hacer el Señor. Porque Él es el que hace la buena obra. Si todos somos cristianos y lo entendemos, pues asumamos con responsabilidad la vida cristiana. Vivamos en santidad. Cristo viene pronto. No nos vayamos a sorprender que cualquier ratito, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia sea levantada. Y si usted quiere estar una eternidad con el Señor, entonces direccione sus pasos hacia esa eternidad con el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Porque eres bueno, Señor. Tu misericordia es grande para con nosotros. Y aunque a veces, Padre, somos indiferentes, tu misericordia es nueva cada mañana. Y aunque a veces, Padre, te fallamos, tu misericordia es nueva cada mañana. Y aunque a veces, Padre, nos negamos a hacer lo que te agrada, tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Ayúdanos a conocer tu voluntad, Padre, por medio de tu palabra. Y que todos los que hemos estado en esta hora acá, seamos impactados, Señor, por tu palabra. Que podamos mostrar a otros la obra que tú estás haciendo. Pero esa obra, Señor, pueda también dar los frutos que tú esperas que dé. Ayúdanos, danos sabiduría, Padre, para que seas glorificado día con día por medio de nuestra vida. Gracias, Padre, por los hermanos y los amigos que estuvieron con nosotros esta mañana también. Que su vida sea llena de mucha bendición. Y que esta semana que iniciamos, que estamos poniendo en tus manos, Padre, este día, podamos salir victoriosos de todo aquello que nos espera. Al igual que el apóstol Pablo, Señor, sentirnos confiados y seguros. Y que podamos repetir en nuestra mente, todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos da la fortaleza. Y gracias por todo lo que recibimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.